Así sorprendieron delincuentes a policías municipales en Chinicuila, Michoacán. Después, esos delincuentes se fueron en contra de un cuartel de la Guardia Nacional. Bienvenidos al Caporal del 30 de noviembre. Comenzamos. Desde hace meses, habitantes de Ayotlán, Jalisco, vienen denunciando que tequileras vierten sus desechos, llamados vinaza, en el arroyo de Las Ánimas y la presa San Onofre. Eso es todo lo que está pasando. Esto no es un río, don Sergio, esto es pura vinaza. Pura vinaza. Esto desemboca aquí a este río, y este río va a una presa, el cual ya no hay pescados. Y dependen muchas familias de ello. En las últimas horas han aparecido miles de peces muertos y por la contaminación. El gobierno de Jalisco asegura que ya clausuró la empresa y ha culpado al gobierno federal de no vigilar el correcto manejo de los desechos de la iniciativa privada, aunque la regulación sí es competencia, pero del gobierno estatal. Así luce el lugar ahora. Puta madre. Por los dos lados, sí. Te presento a Jesús Gabriel Sánchez. Él es secretario privado del Ayuntamiento de Tijuana, un gobierno morenista. A ver, déjame alejar la imagen. Ahí está. Fue detenido por la Guardia Estatal con 270,000 pesos en efectivos, cuyo origen no pudo aclarar a las autoridades. Él inició en funciones apenas el pasado 30 de septiembre y su caso, de hecho, se parece al de Cintia Giselle García Soberanes, cuyo secretario fue detenido el 27 de septiembre del 2019 con 2,600,000 pesos en efectivo. Te la muestro en pantalla. Y después, a ver, déjame alejar la imagen también. Ella fue nombrada por el entonces gobernador morenista Jaime Bonilla como secretaria de Integración y Bienestar Social. Esta historia es increíble. Sucedió en Los Ángeles, California. Ella es Hilda Marcela, la estás viendo en pantalla, es la de la derecha. Una joven de 27 años de edad originaria de Durango. Salió de fiesta el sábado 13 de noviembre con otras dos mujeres. Solamente una de ellas está identificada. Cristi, de 24 años de edad, quien aparece del lado izquierdo de la fotografía. Y la otra amiga que no está identificada. Bueno, se ha informado, la amiga no identificada ha informado a las autoridades que tanto Hilda como Cristi se fueron a otra fiesta después de que salieron las tres juntas, a las 4 de la madrugada del domingo. Ellas dos se fueron con otras 3 personas que acababan de conocer. La amiga no identificada se despidió de sus dos amigas y acto seguido, de un carro negro, hombres encapuchados dejaron a Hilda el domingo 14 de noviembre afuera del Hospital Kaiser. La dejaron inconsciente a causa de una sobredosis de heroína. Y a Cristi la dejaron muerta afuera de otro hospital cercano. Tras 2 semanas hospitalizada, sin presentar actividad cerebral, Hilda falleció el pasado domingo 28 de noviembre y a la fecha este caso de esta mexicana muerta en Estados Unidos no ha sido resuelto. Por cierto, la youtuber Justop ha dejado, de hecho ya en los últimos minutos, la cárcel luego de que un juez le autorizó la suspensión condicional de su proceso penal como parte del principio de justicia restaurativa. Esto significa que la víctima aceptó la reparación del daño que ofreció la defensa de Justop, por lo que el agente del Ministerio Público pidió la reclasificación del delito de pornografía infantil a discriminación. ¿Y te acuerdas del mega operativo que hicieron autoridades federales en Zapopan, Jalisco, para rescatar a los secuestrados el pasado 15 de noviembre? Marinos secuestrados, 2, y que posteriormente fueron dejados en libertad el 19 de noviembre. Y un operativo que fue tanto para dar con los marinos como para detener a sus presuntos captores.
identificados como Laisha Michelle, la hija de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y como la pareja de Laisha, ambos pues señalados, aunque extraoficialmente, de haber secuestrado a los elementos de la Marina. ¿Recuerdas el operativo? La hija del Mencho ha solicitado un amparo en contra de una posible detención, ante lo cual el juez le concedió tal amparo, una suspensión provisional de hecho en específico, lo cual implica que ella no podrá ser detenida por delitos graves mientras tenga esta protección federal. La suspensión solamente aplica para delitos no graves, es decir, si la quieren detener por delitos graves, entonces sí podrá ser detenida. A inicios de noviembre te compartí un video en donde se aprecian a vehículos blindados entrando a Villa Victoria, que es la cabecera municipal de Chinicuila, Michoacán. Estos vehículos fueron atribuidos al cártel Jalisco Nueva Generación. Y en las últimas horas, habitantes de Villa Victoria, Chinicuila, Michoacán, así como la prensa local, han informado que desde la tarde de este lunes 29 de noviembre, nuevamente irrumpieron hombres armados en Villa Victoria. Primero, cuando entraron, se llevaron a un joven que cuidaba vacas. Posteriormente, registraron varias personas golpeadas por este grupo, y después este grupo armado sorprendió a tiros a policías municipales en pleno centro de Villa Victoria, del cual existe un video que te voy a mostrar en unos momentos, tomado un video desde una cámara de seguridad. Posteriormente, tras el ataque sorpresa a policías municipales, se fueron contra un cuartel de la Guardia Nacional de la zona, agresión que ha sido reportada hasta este momento como repelida por los agentes federales. Sin embargo, no existe, al momento que estoy haciendo este video, esta transmisión en vivo, no existe un reporte oficial sobre lo ocurrido. No tenemos balance oficial de heridos, de detenidos, de muertos, e incluso de responsables, ante qué grupo estamos, aunque, como te decía, medios locales y también habitantes aseguran que se trata del cártel Jalisco Nueva Generación. Obviamente estaré al pendiente ante lo que tengan que decir las autoridades. Hay mucha información que reportar en torno a este acontecimiento, porque aunque la irrupción empezó ayer, todavía siguen siendo reportadas más agresiones en la zona. Así que suscríbete porque te estaré actualizando esta información. Te muestro el video de cómo fueron sorprendidos los policías municipales, pero te lo voy a mostrar dos veces. Uno, en el tamaño original, y dos, con un acercamiento para que notes a detalle justo cómo fue la reacción de los policías. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias a los miembros por hacer posible este video y este canal. Nos vemos mañana con más información.